Hemos visto ya cómo calcular los campos radiados y de hecho tenemos unas expresiones para los campos radiados que estaban por aquí. Son estas de aquí. Básicamente en esta página está todo lo que necesitamos. Lo que pasa es que son fórmulas que no están suficientemente limpias como para aplicarlas de forma rápida y fácil. Y entonces lo que haremos será dar como una especie de receta de cocina donde todo esté masticado y preparado para que podáis calcular en los problemas de la forma más rápidamente posible el campo producido el campo radiado y a grandes distancias, campo lejano en la zona de Fraunhofer, producido por una distribución de corrientes. Entonces lo primero es tener la distribución de corrientes. Recordad que en un caso real de una antena muy compleja o situada en un entorno muy complejo, esta distribución de corrientes puede no ser conocida y entonces hay que utilizar un programa de simulación que utilice métodos numéricos para poder obtener la distribución de corrientes. Pero a lo largo del curso nosotros tendremos aproximaciones sencillas que nos van a permitir tener una fórmula muy simple para la distribución de corrientes. Tipo, pues la distribución de corrientes es uniforme o triangular o sinusoidal. Tendremos casos sencillos donde podremos utilizarla fácilmente la distribución de corrientes para calcular el vector de radiación. Entonces, bueno, ya veis que el vector de radiación básicamente es la integral de la distribución de corrientes multiplicada por una exponencial. Luego ya veremos en la siguiente página de los apuntes que esta integral se puede interpretar como una transformada de Fourier, pero esto ya llegará. De momento lo que está claro es que la distribución de corrientes tendrá tres componentes, un vector, por tanto tendrá tres componentes, y nosotros calcularemos cada una de las tres componentes del vector de radiación integrando la componente correspondiente de la corriente, es decir, de la componente x de la corriente calculamos la integral y obtenemos la componente x del vector de radiación. Y lo mismo para las componentes y z. Básicamente estamos integrando un vector y la integral se hace componente a componente. O sea, con esto no hay ningún problema. Entonces, veamos lo siguiente que tenemos. Lo siguiente que tenemos es una fórmula para el campo en función del vector de radiación. Entonces, en esta fórmula, bueno, hay unas constantes que multiplican, la onda esférica que multiplica, todo esto no tiene ningún problema, pero estos productos escalares, perdón, estos productos vectoriales con R, hay que desarrollarlos un poco. Entonces, si uno desarrolla estos productos escalares con R, lo que observa, y esto está explicado en una de las páginas anteriores y me lo he saltado por simplificar, pero ya lo digo aquí, lo que observa es que obtiene las componentes n θ y n phi cambiadas de signo. Es decir, esto es una phi, está un poco mal la letra, pero esto es una componente phi. Lo que obtenemos con este doble producto vectorial con R, son las componentes θ y phi cambiadas de signo. Es decir, obtenemos lo que se llama la componente transversal a n. A n le restamos su componente radial y cambiamos el signo. ¿Vale? Esto es lo mismo, todo esto es lo mismo. Admito uno más. Entonces, repito, el doble producto vectorial R por N lo que hace es, en las componentes, fijaos que esto es la componente radial, esto es la componente θ, y la componente phi entraría en el papel, y esta es la componente phi. Entonces, lo que hace el doble producto vectorial por R es proyectar en el plano perpendicular a R, es decir, le elimina la componente R y deja las componentes θ y phi pero cambiadas de signo. Entonces aquí sería n sub θ arriba y n sub phi abajo. ¿Queda claro? Entonces, ¿por qué
sucede esto? Bueno, lo que está claro es que como el resultado se obtiene multiplicando vectorialmente por r, el resultado tiene que ser perpendicular a r por fuerza, es decir, la componente radial del vector de radiación va a desaparecer sí o sí porque el resultado tiene que ser por fuerza perpendicular a r. Con las otras dos componentes, la θ y la φ, fijaos que un producto vectorial con r que es perpendicular a θ y perpendicular a φ lo que hace es girar 90 grados las componentes θ y φ en el plano perpendicular a r. Como luego volvemos a multiplicar vectorialmente por r otra vez, volvemos a girar 90 grados otra vez en el plano perpendicular a r. Entonces tenemos dos giros de 90 grados en este plano perpendicular a r, equivale a un giro de 180 grados del vector, y un giro de 180 grados del vector significa cambiar el signo del vector, un giro de 180 grados. Entonces, claro, este cambio de signo del vector, ¿de qué vector? Pues de la proyección en el plano perpendicular a r, es decir, extraer la componente r y quedarse con la componente θ y la componente φ. Y es lo que tenemos aquí. Nos quedan solo las componentes θ y φ, pero cambiadas de signo. Pues entonces el campo tendrá una componente θ que será la componente θ del vector de radiación, cambiada de signo y multiplicada por las constantes jk eta y la onda esférica, jk eta y la onda esférica. Lo mismo para la componente φ. Es la componente φ del vector de radiación cambiada de signo por este signo que decíamos y multiplicada por las constantes y la onda esférica. Y la componente radial vale siempre 0, aproximadamente, vale siempre 0 porque hemos proyectado en el plano perpendicular a r, es decir, hemos quitado, lo vemos aquí, la componente radial. Esto es lógico, como decía, porque al obtener el campo a través de un producto vectorial con r, por fuerza el campo tiene que salir perpendicular a r. Bueno, entonces esto es lo que hay que recordar. Estas fórmulas de aquí son las que vais a tener que utilizar siempre y las voy a resaltar bastante porque esto es lo que tenéis que saber, esto es lo que tenéis que saber y lo que tenéis que utilizar, esto y la propia definición del vector de radiación. O sea, estas dos fórmulas las tenéis que saber y son las que vais a utilizar para calcular el campo eléctrico. Y estas fórmulas son importantes, ¿eh? Todo esto es lo que tenéis que saber y esto también la tenéis que saber. No hay formulario, sé que aquí hay que sabérselo de memoria. Pero bueno, es fácil acordarse que son unas constantes jk eta, una onda esférica, el cambio de signo debido a la proyección y el extraer la componente radial debido a la proyección. Una cosa importante también es que aunque aquí lo pongo todo igual a 0, lo pongo porque somos ingenieros, pues si fuéramos matemáticos pondríamos un más o menos igual. ¿Por qué más o menos? Pues porque todo viene de dos aproximaciones. Todo viene de la aproximación de campo radiado, que consiste en descartar el campo inducido y quedarse solo con el campo radiado, y luego hacer la aproximación a grandes distancias o aproximación de rayos paralelos, que es válida en la zona de Fraunhofer o zona de campo lejano. Entonces, claro, como lo hemos obtenido el campo con aproximaciones, pues es un resultado aproximado, ¿no? Pero como somos ingenieros, pues para nosotros esto es nuestro campo y nos olvidaremos un poco de que es una aproximación. Bueno, ¿y qué más cosas tenemos? Pues nos falta obtener estas componentes esféricas, n θ y n φ, en función de las componentes cartesianas. Porque nosotros, a partir de J, como la corriente J habitualmente nos viene especificada en componentes cartesianas, pues nos va a salir integrando el vector de radiación, nos va a salir en componentes cartesianas. Y yo tendré que pasar de cartesianas a esféricas. También habrá una n radial, pero la tacho porque no me interesa. A mí me interesa obtener solamente n θ y n φ, que son las que voy a utilizar para calcular el campo eléctrico.
La n radial en general existe, pero no me molesto en calcularla porque no la necesito. ¿Y cómo lo hago para calcular n tita y n phi? Pues con la matriz de transformación de coordenadas esta de aquí. Esta matriz de transformación de coordenadas es muy interesante porque yo aquí pongo un vector en coordenadas cartesianas, por ejemplo nx, ny, nz, multiplico por esta matriz y el resultado que me da es n tita, n phi, perdón, no me he equivocado con los subíndices, me da para la primera fila nr, porque la primera fila corresponde a r, para la segunda fila n tita y para la tercera fila, vuelto a equivocar, tengo el día hoy, n tita y n phi. Entonces lo único que hay que hacer es multiplicar esta matriz por el vector en coordenadas cartesianas y obtengo el vector en coordenadas esféricas. Aquí tal como está escrito está aplicado a un vector r unitario y se obtiene r unitario, es que en esféricas, aquí es el vector r, aquí es el vector r, pero sí. Vamos a dejarlo porque aquí se puede poner cualquier vector r, pero al ser justo el unitario, pues no es procedente. Pero bueno, aquí puedo poner el vector n en cartesianas y el resultado es n en esféricas. Si al final es el mismo vector, pues voy a poner r y r en los dos lados, porque los r en cartesianas y r en esféricas, ¿no? Entonces, a ver cómo se obtiene, por ejemplo, fijaos, la forma de obtener la componente tita del vector de radiación. La componente tita se obtiene con la segunda fila. La segunda fila es esta de aquí. Entonces, como obtenemos n tita multiplicando nx, ni, n phi por estos términos, coseno de tita, coseno de phi, coseno de tita, seno de phi y menos seno de tita. Lo podemos ver aquí. Nx por coseno de tita, coseno de phi, más ni, que es este, por coseno de tita, seno de phi, más nz, que sería este, por menos seno de tita, que es este término de aquí. Esto viene directamente de que n tita es el producto de n, producto escalar, por tita unitario, es decir, es la proyección de n en la dirección tita unitario, y como la dirección tita unitario es esto por x más esto por y más esto por z, pues a multiplicar por n me queda en el primer término n por x, que es nx, en el segundo término n por y, que es ni, y en el tercer término n por z, que es nz. Pero ya directamente, para ir más rápido todavía, yo ya directamente os he sugerido que simplemente pongáis, porque esto se puede hacer, aquí como término independiente ponéis, como término de la derecha, o factor, ponéis nx, ni, nz. Aquí tenemos la matriz de transformación de coordenadas y el resultado será nr, n tita, n phi. nr no lo calcularé porque no lo necesito y utilizaré solamente la segunda y la tercera filas de la matriz para calcular n tita y n phi en función de nx, ni y nz, y en función también de la dirección de observación tita phi. Fijaos que n tita, n phi dependen de la dirección de observación. Las componentes cartesianas que teníamos inicialmente, vamos a limpiar un poco esto. Las componentes cartesianas que teníamos inicialmente, nx, ni, nz, dependen también de la dirección de observación, porque la dirección de observación está dentro del exponente de la integral, es decir, es un parámetro de la integral. Pero además, cuando multiplicamos vectorialmente por r dos veces, estamos haciendo una proyección que depende de la dirección de observación, y por eso la dirección de observación me vuelve a salir ahora dentro de los ángulos tita y phi que aparecen en la matriz de transformación de coordenadas. Bueno, pues aparentemente tenemos todo lo que necesitamos. Se me ha ido aquí la página porque he pinchado sin querer. Aquí estamos. A ver, tenemos casi todo. Aparentemente tenemos todo, pero nos falta un pequeño detalle.
Tenemos todo si yo conozco nx, ny y nz, pero para conocer nx, ny y nz tengo que hacer la integral. Y para hacer la integral me falta un pequeño detalle. Manejar este exponente, que tiene un producto escalar, de la forma más rápida y fácil posible. Entonces, para manejar el exponente, hacemos lo siguiente. El exponente, recordad que era j, el exponente era esto, j, k, r unitario por r', es decir, que hay una fase k, r unitario por r'. Entonces, esta fase, ¿cómo la calculo? Bueno, yo defino k por r unitario, lo defino como k vector. Es el vector de onda o vector de propagación que habréis visto también en la asignatura de ONLE y también seguramente de radiación y propagación. Y bueno, tiene como módulo el número de onda o constante de propagación k y dirección r, que es la dirección de propagación. Y recordad que desde el primer día estamos diciendo que la dirección de propagación coincide con la posición del observador. Acordaos que hemos dicho que la antena emisora está en el origen de coordenadas, el receptor está situado en una posición R, entonces esta posición R, que es el vector de posición del observador, coincide con la dirección de propagación. Por eso el vector de propagación K yo lo pongo con dirección R, que es la dirección del observador. Y R, fijaos que los ángulos θ y φ son los que me definen la dirección de observación R. Y lo hacen a través, fijaos como R unitario es esto por X más esto por Y más esto por Z unitarios, ¿no? O sea, θ y φ me definen la dirección R. Entonces, proyecto K, producto escalar por R'. Este producto escalar lo hago en cartesianas componente a componente y por tanto vale k sub x por x' más k sub y por y' más k sub z por z'. Estas x', y', z' son las coordenadas de R', es decir, la corriente son las coordenadas de fuente. La corriente es una función de x', y', z'. Son las coordenadas de la corriente, de la fuente. Este diferencial de R' es un diferencial de x', diferencial de y', diferencial z'. Es decir, estas coordenadas x', y', z' son las coordenadas de fuente, las coordenadas de los puntos de la antena sobre los que yo estoy integrando, calculando esta integral. ¿De acuerdo? Son las coordenadas de fuente, puntos de la antena. Y k sub x, k sub y, k sub z son las componentes cartesianas x y z del vector de propagación k, que son obviamente iguales a k número de onda, 2pi partido por lambda, por la componente x de r, la componente y de r y la componente z de r. Entonces queda claro que como k vector es k escalar por r unitario, lo vemos aquí, si yo multiplico la primera fila por k, obtengo, la primera fila multiplicada por k será k sub x, k sub y, k sub z. Por tanto, k sub x es k seno de θ coseno de φ, el primer término, k sub y es el segundo término, k seno de θ seno de φ, y k sub z es el tercer término, k coseno de θ. La matriz de transformación de coordenadas se da en el enunciado del examen, para que no os tengáis que acordar. Es una cosa que no hay que saber porque siempre que hace falta la damos. Con una excepción. Cuando lo único que hace falta es saber el vector k, es una cosa que se utiliza tanto que ya lo vamos a dar por sabido. Entonces, si lo único que hace falta es esto de aquí, que es k, si lo único que hace falta es esto, no lo vamos a dar. No vamos a dar la matriz. Entonces, lo vais a tener que saber también. Pero esto de aquí no hace falta memorizarlo porque lo habréis utilizado tantas veces que solo de utilizarlo os acordaréis. Y en cualquier caso, si alguien se queda en blanco y no se acuerda, puede utilizar el hecho de que estos son las proyecciones de k en las direcciones x, y z. Si k vector es k por r unitario, esto es k vector y también es r unitario, esto es θ y esto es φ, fijaos
que es muy fácil encontrar las proyecciones. La más fácil de todas es la proyección z. Yo proyecto este vector en z y obtengo k coseno de θ. K coseno de θ es la proyección en z, ¿no? Para proyectar en x y en y, primero tengo que proyectar en el plano xy. La proyección en el plano xy, que es esta línea roja de aquí abajo, se hará con el seno de θ. Entonces será k seno de θ. Esto es la proyección en el plano xy. Entonces esta proyección la vuelvo a proyectar en x o en y. En x proyectaré con el coseno de phi y en y proyectaré con el seno de phi. Entonces solamente haciendo el dibujo y viendo las proyecciones es muy fácil deducir k sub x, k sub y, k sub z. Si alguien en un momento dado pues no se acuerda, pues también puede utilizar este recurso. En general, como lo utilizaréis muchas veces, en la práctica os acordaréis. Otra cosa, puede ocurrir que necesitéis la matriz de transformación inversa de la que os damos en el examen. La matriz que vamos a dar en el examen va a ser esta de aquí. Y es la matriz que me pasa de cartesianas a esféricas. Pero claro, podría ocurrir que necesitáramos la matriz inversa. Es decir, si yo necesito obtener las coordenadas cartesianas en función de las esféricas, pues lo queréis multiplicar por la inversa. Pero como es una matriz unitaria, las matrices unitarias tienen la propiedad de que la inversa es la traspuesta. Entonces basta con utilizar la traspuesta de la matriz. Entonces en algún problema de los que haremos en clase va a pasar esto, que necesitaremos la matriz inversa. Entonces, sabiendo que es una matriz unitaria y que la inversa es la traspuesta, yo lo único que haré es leer la matriz al revés. Es decir, si yo necesito filas de la matriz, pues lo que haré es leer columnas. Si yo necesito la primera fila, pues leeré la primera columna, porque será la primera fila de la matriz traspuesta, que es la inversa. Por tanto, la primera fila de la inversa. ¿De acuerdo? Entonces esto ya saldrá cuando lo hagamos en un problema en clase, pero simplemente tenéis que recordarlo, que cuando os haga falta la inversa es la traspuesta, y para ir más rápido, ni siquiera me molesto en coger un papel y escribir la traspuesta, sino que cuando tenga que leer filas de la traspuesta, pues voy a leer columnas de la matriz original. Bueno, y nos queda una cosa más para acabar el vídeo este de campo lejano, que es el significado del vector de radiación, que ya os he comentado antes que lo íbamos a interpretar como una transformada de Fourier. El vector de radiación está definido así. Si yo hago la integral en cartesianas sustituyendo la fase del exponente que hemos dicho que era k vector multiplicado por r' en cartesianas, que es k sub x, x' más k sub y' más k sub z, z', si yo sustituyo esta suma de tres términos en el exponente y la exponencial de la suma la convierto en producto de exponenciales, ya veo que me queda una transformada de Fourier aquí. El resultado de esta transformada de Fourier vuelvo a transformarlo de Fourier otra vez, otra transformada de Fourier, y el resultado vuelvo a transformarlo de Fourier por tercera vez, y tengo tres transformadas de Fourier encadenadas. La primera transformada de Fourier es en x, la segunda transformada de Fourier es en y, y la tercera transformada de Fourier es en z. Esto es lo que se llama una transformada de Fourier tridimensional. Una transformada de Fourier tridimensional. No sé si... A ver, la transformada de Fourier 3D esta seguro que no la habéis visto todavía, pero es posible que en alguna asignatura haya salido una transformada de Fourier en dos dimensiones. Por ejemplo, si habéis hecho algo en asignaturas de teoría de la señal o de procesado, habéis visto algo de procesado de imagen, pues cuando se comprimen archivos de imágenes de fotos en formato JPEG, por ejemplo, se hacen transformadas de Fourier bidimensionales de bloques, etc. No sé si habéis visto alguna cosa de estas en alguna asignatura. ¿Habéis visto algo? En dos dimensiones. En dos dimensiones, perfecto. Entonces ya no hace falta que me entretenga más, porque es lo mismo que conocéis en tres dimensiones, es lo mismo que conocéis en dos dimensiones, pero en tres.
En dos dimensiones, si tenemos una matriz de muestras, en dos dimensiones haríamos la transformada por filas y por columnas, y en tres dimensiones sería lo mismo, pero con una matriz 3D. O sea, lo haríamos en filas, columnas y luego también en filas de profundidad en las tres dimensiones. Vale, entonces el concepto este ya lo tenéis porque lo habéis visto en 2D. ¿Y por qué digo que es una transformada de Fourier? A ver, vosotros estáis acostumbrados a ver las transformadas de Fourier en el tiempo de la forma, bueno, vamos a poner aquí una cierta función temporal. En el tiempo estáis acostumbrados a ver esto de aquí. Pero si habéis hecho ya transformadas de Fourier en dos dimensiones para procesado de imagen, por ejemplo, ya habréis visto que en lugar de t podemos tener x o y, y yo no sé qué variable frecuencial os han puesto, pero nuestra variable frecuencial es k sub x, k sub y. Por tanto, es posible que hayáis visto ya la notación con k sub x, x' y con k sub y para las transformadas de Fourier en x y en y. En todo caso, quede claro que k sub x, k sub y, k sub z son el análogo de omega, que es la frecuencia temporal, pues es el análogo en el espacio, frecuencia espacial. Y esto sería frecuencia temporal. Bueno, queda un pequeño detalle, el signo menos. El signo menos este de aquí, de la exponencial, en la definición de transformada de Fourier, nosotros no lo tenemos aquí, tenemos un signo positivo. No tenemos este signo menos. No pasa nada, es la definición. Nosotros podemos definir la transformada de Fourier como queramos. Podríamos, si hubiéramos querido, haber definido la transformada de Fourier con signo cambiado en la exponencial. Todas las propiedades de la transformada se mantienen, excepto donde toque girar simétricamente algún eje, pero en lo fundamental las propiedades se mantienen y la definición es arbitrario definido con signo positivo que con signo negativo. ¿Por qué lo definimos nosotros con este signo? Porque es el signo que nos sale. Fijaos que nosotros tenemos un convenio de variación armónica Nosotros tenemos una variación armónica elevado a j omega t. Si hubiéramos escogido la variación armónica opuesta elevado a menos j omega t, entonces el signo de aquí habría salido cambiado y nos habría salido el mismo signo que en la definición habitual de la transformada de Fourier. Y esto demuestra que es solamente un tema de convenio. El utilizar un convenio para la variación armónica o utilizar el otro, lo que hace es me cambia el signo de las partes imaginarias. Lo que pasa es que esta variación armónica no la utilizamos nosotros, entonces este signo de aquí no nos sale. No sale el signo cambiado, no pasa nada, es todo cuestión de convenio. De cara a lo que nos interesa en la práctica, para nosotros es una transformada de Fourier con todas sus propiedades. Y bueno, aquí unos pequeños comentarios. Lo que decía antes, que el vector de onda o frecuencia k es el análogo, frecuencia espacial k, es el análogo en el espacio a la frecuencia temporal omega. Y esto se ve muy claro si escribo omega como 2pi partido por el periodo en el tiempo, t mayúsculo es el periodo en el tiempo, mientras que k sería 2pi partido por lambda, donde lambda es el periodo en el espacio. Entonces ya se ve que omega y k son frecuencias. Una será frecuencia temporal y la otra frecuencia espacial. Podemos utilizar todas las propiedades de la transformada de Fourier. De momento, la propiedad que nos interesa mucho es la propiedad de desplazamiento. La propiedad de desplazamiento, recordad que si nosotros tenemos una función en el tiempo y esta función la desplazamos, pues la transformada de Fourier de la función desplazada será la transformada de Fourier de la función original por una fase lineal. Entonces ahora en antenas vamos a desplazar no en el tiempo, sino que vamos a desplazar en el espacio. Desplazar en el espacio significa coger una distribución de corrientes J de R' y desplazarla a una posición R sub 0. Es decir, esta es la posición R sub 0 obtenida con un vector de desplazamiento R sub 0. Entonces la nueva expresión de la corriente es J de R' menos R sub 0. Entonces supongamos que nosotros ya tenemos el vector de radiación calculado, el vector de radiación
de la antena centrada en el origen. Es el análogo de haber calculado ya la transformada de Fourier de nuestra señal temporal f, centrada en el origen, en t igual a 0. Entonces, ¿cómo varía el vector de radiación o transformada de Fourier cuando nosotros desplazamos esta antena desde el origen hasta r sub 0? Bueno, aquí se repite lo mismo que ya sabéis hacer en el dominio del tiempo, por eso voy a ir un poco rápido. La transformada de Fourier de la distribución de corrientes desplazada, pues es la integral de j de r' menos r sub 0, que es la distribución de corrientes desplazada, por la exponencial. Entonces yo hago este cambio de variable para que me quede j de u, donde u es r' menos r sub 0. Entonces r' se me convierte en u más r sub 0 y sustituyo r' por u más r sub 0. Descompongo la exponencial de la suma en el producto de exponenciales. De las dos exponenciales del producto, una no depende de u y por tanto sale fuera de la integral, y la que sí que depende de u es exactamente lo mismo que el vector de radiación centrado en el origen. Es lo mismo que el vector de radiación centrado en el origen, sustituyendo r' por u, pero bueno, sustituir r' por u no pasa nada, porque yo puedo poner la variable que quiera en la variable de integración, que es r' o u. Por tanto, obtengo lo mismo que el vector de radiación centrado en el origen multiplicado por una fase lineal. Fijaos que esto de aquí es una fase lineal, análoga a la fase lineal que habríais obtenido en el dominio del tiempo, que sería algo de esta forma, ¿no? Omega t sub 0. En el dominio del tiempo habríais obtenido algo de esta forma, ¿no? Pues es análogo, y la fórmula que vamos a utilizar es esta de aquí. A ver, aunque la deducción de la fórmula es trivial, se utiliza tanto que, aunque podáis deducirlo en 2 minutos, si os podéis ahorrar estos 2 minutos en un examen porque os acordáis de la fórmula, pues mejor. Entonces, como no hay formulario, lo ideal es que sepáis la fórmula, y si no la sabéis, pues la tendréis que deducir. Pero bueno, también es una fórmula que, como se utiliza mucho, no hay que hacer ningún esfuerzo en memorizarla, porque a base de utilizarla la vais a saber. Esto se utiliza mucho porque hay muchos problemas de antenas en los cuales tenemos no una antena, sino dos antenas iguales o varias, y están radiando simultáneamente. Entonces, claro, estas antenas no están todas en la misma posición, sino que están desplazadas respecto al origen. Entonces vamos a utilizar esta fórmula para calcular el vector de radiación de las antenas desplazadas. También lo utilizaremos en el capítulo de agrupaciones, lo utilizaréis en las prácticas de antenas. La vais a utilizar, no sé si estáis a punto de empezar ya la práctica 1, si la empecéis ya esta semana o cuando empiezan, no me he mirado el calendario de prácticas, pero para el estudio previo de la práctica 1 seguramente necesitaréis también esta fórmula. Y bueno, pues aquí la tenéis. Entonces, un último comentario. A ver, este vector de radiación depende de la dirección de observación. Entonces, de alguna forma, ya me está dando el diagrama de radiación de la antena. Pero, realmente el diagrama de radiación tiene una cosa más. Fijaos que cuando yo calculo el campo eléctrico, el diagrama de radiación depende del vector de radiación, pero proyectado en el plano transversal a R. Es decir, el diagrama depende de dos cosas, de n, que es una transformada de Fourier, y una proyección. Es decir, el diagrama depende de la proyección y de la transformada de Fourier. Para algunos tipos de antenas, el factor que predomina es el factor transformada de Fourier, mientras que la proyección va a ser casi constante. Y para otras antenas el factor que domina es el de proyección y la transformada de Fourier será casi constante. Y en otras antenas, pues los dos factores son relevantes y los dos factores tienen bastante variación porque ninguno de ellos es constante. Entonces cada caso habrá que ver. Pero lo que ha de quedar claro es esto, que en principio el vector de radiación es una función de la dirección de observación y por tanto ya me está definiendo el diagrama.
Pero no me lo define completamente porque falta hacer una cosa más, que es proyectar en la dirección de observación. Y esta proyección, como he dicho antes, esta proyección va a utilizar unas funciones trigonométricas de θ y de φ que hacen que la proyección dependa del ángulo. Entonces depende de la dirección de observación. Entonces hay que tener claro que el diagrama depende de dos cosas, la transformada de Fourier y de la proyección. Luego hay un factor de onda esférica, pero no nos afecta mucho porque es constante en los ángulos. Solamente este factor de onda esférica solamente le da a la onda de campo que me resulta, le da la amplitud 1 partido por r y le da la fase menos kr. Pero no me afecta en cuanto a directividad. O sea que la directividad o diagrama de radiación normalizado van a depender básicamente de n, que es la transformada de Fourier, y también de la proyección. Hemos dicho que el vector de radiación se puede interpretar como una transformada de Fourier de las corrientes. ¿Esto qué quiere decir? Que si la distribución de corrientes es uniforme, su transformada de Fourier es una sinc, que es lo que hemos visto en el problema 15 que hemos hecho. Si es un triángulo, pues es una sinc al cuadrado, lo que sabemos de teoría de la señal de transformadas de Fourier. Podemos estudiar también algunos casos intermedios. Por ejemplo, esto es lo que llamamos una parábola sobre pedestal. Que es una uniforme más una parabólica. Una uniforme más una parabólica. Entonces fijaos que aquí, por ejemplo, tenemos una uniforme de amplitud 0,5 y encima una parabólica de amplitud 0,5 para sumar 1. O aquí tenemos una uniforme de amplitud 0,8 y encima una parabólica de amplitud 0,2 para sumar 1. Entonces hay un parámetro, que es el parámetro delta, que me dice un poco qué proporción de uniforme tengo sobre 1 y el resto es la parabólica, ¿no? Entonces fijaos que este parámetro delta me permite variar entre una distribución de corrientes puramente parabólica y cuando delta valga 1, una distribución de corrientes puramente uniforme, y entre medio pues tendré todos los casos intermedios, ¿no? También puedo tener distribuciones cosenoidales. Para la transformada de Fourier es esto de aquí. Si hiciera caso, si hiciera falta en un enunciado de un problema una transformada de Fourier que no sea ni uniforme ni triangular, os la daríamos, en el enunciado os daríamos el valor de la transformada. Solo tenéis que saber las uniformes, que son sincs, y las triangulares, que son sincs al cuadrado. Entonces, una cosenoidal, pues le pongo un exponente n, de tal manera que si n vale 1 es un coseno, pero si n vale 2 es un coseno cuadrado y tal. Y así también tengo una familia de curvas. Entonces calculo las transformadas de Fourier y calculo el diagrama de radiación y sus parámetros como directividad, ancho de haz a menos 3 dB, nivel de, posición del primer cero, que es la mitad del ancho de haz entre ceros, nivel del lóbulo principal a secundario. Calculo parámetros del diagrama, pero para ello utilizo como diagrama igual a la transformada de Fourier de las corrientes, que es el vector de radiación. Es decir, no hago la proyección. Fijaos aquí lo que he insistido tanto, que el diagrama viene dado por la transformada de Fourier de la distribución de corrientes, que es el vector de radiación, y luego una proyección. Aquí no hago esta proyección. ¿Por qué? Porque en los casos normales de antenas directivas, que son las antenas en las cuales tiene más sentido calcular directividades y anchos de haz, para antenas directivas lo que sucede es que el tamaño de la antena es grande comparado con lambda. Fijaos, aquí L es el tamaño de la antena, que en el ejemplo de antes le hemos llamado H, pero el tamaño de la antena es L. Entonces, cuando L es grande comparado con lambda, pasa esto. Aquí tenemos un ejemplo de antena de 3 longitudes de onda. Esto ya es grande, 3 longitudes de onda, esto ya es grande. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que os he dicho antes, que el seno vale aproximadamente 1.
Este seno es el factor de proyección. Este seno viene de la proyección. Este seno es la proyección. Y la sinc es la transformada de Fourier. Entonces resulta que la proyección vale aproximadamente 1 en las antenas directivas, en antenas que tienen un tamaño grande comparado con la longitud de onda. Entonces, lo que pasa es que podemos calcular los parámetros del diagrama teniendo en cuenta solamente la transformada de Fourier. Esto es justo lo que sucede en el ejemplo que hemos visto antes. Entonces yo calculo para todas estas distribuciones, la uniforme, la triangular, la parabólica, la cosenoidal, calculo la directividad relativa a la uniforme, es decir, calculo la directividad dividida por la directividad de la uniforme. Entonces, claro, si la distribución es uniforme, la directividad es 1. Esta es la uniforme, porque está normalizado consigo misma, ¿no? Si la distribución es triangular, la directividad me da menos, me da 0,75. Si es parabólica, observo que cuando delta vale 1, que es el parámetro, como es uniforme, la directividad vale 1, porque es uniforme. Y está normalizado con la uniforme. Pero a medida que disminuye delta, es decir, que es más parabólica, la directividad va bajando. La 1 es la uniforme, delta 1 es la uniforme y delta 0 es la parabólica. Entonces, cuanto más parabólica, va bajando la directividad. Y con la cosenoidal pasa lo mismo. Para n igual a 0, un coseno elevado a 0 vale 1, o sea, es uniforme. Para exponente 1 es cosenoidal. Para exponente 2 es un coseno al cuadrado. Para exponente 4 es un coseno a la cuarta. Es decir, se va haciendo cada vez más estrecha. A la medida que elevo un coseno es así, un coseno cuadrado pues puede ser así, un coseno al cubo es así. ¿Por qué? Pues porque como los valores del coseno están comprendidos entre 0 y 1, un valor comprendido entre 0 y 1 al elevarse a una potencia se hace mucho más pequeño, y entonces cuando me alejo del máximo que vale 1, el coseno tiende a 0 al aumentar n, y el coseno elevado a n tiende a 0 al aumentar n, y se va haciendo cada vez más estrecha la distribución de corrientes, ¿no? Y lo que observo es que la directividad también disminuye al aumentar n. Entonces yo aquí observo una cosa. Vamos a buscar una esquina para dibujar la conclusión. La conclusión que yo saco es que cuanto más uniforme sea, la directividad sube. Es decir, la directividad es mayor cuando es uniforme. Pues claro, como está normalizado con la uniforme, la directividad es 1 para la uniforme. Pero es que la conclusión es que todas tienen menos directividad que la uniforme, excepto la uniforme, que tiene 1. Y cuanto más uniforme sea, más directividad tengo. Entonces la triangular es menos uniforme, menos directividad. Las parabólicas, fijaos, al aumentar delta, yo voy pasando de una curva hacia otra que está más abajo. Es menos uniforme. Y al ser menos uniforme, la directividad va bajando. Más uniforme, directividad sube. Menos uniforme, directividad baja. Y lo mismo con la cosenoidal. Los argumentos de la cosenoidal bajos son más uniformes. Y a medida que aumento el exponente n, para exponentes bajos es más uniforme, para exponentes altos es muy poco uniforme porque se hace como muy puntiaguda. Entonces con la cosenoidal pasa lo mismo. Cuanto más uniforme, más directividad, y cuanto menos uniforme, menos directividad. La misma conclusión. Y es una conclusión que sucede siempre para antenas normales, para antenas habituales. Ancho de haz. El ancho de haz sabemos que varía al revés que la directividad, porque acordaos de la aproximación de la directividad. La directividad es inversamente proporcional al ancho de haz. La directividad es inversamente proporcional al ancho de haz. Entonces, si la directividad disminuye, el ancho de haz sube y viceversa, ¿no? Por tanto, el ancho de haz va al revés que la directividad. Las más uniformes
tienen más directividad y menos ancho de haz. Aquí no pongo cuál de los dos anchos de haz, sea menos 3 dB o entre ceros, porque sucede con los dos anchos de haz. O sea, sucede con el ancho de haz a menos 3 dB por la fórmula aproximada de la directividad, donde ya veo que son inversamente proporcionales, y también sucede con el ancho de haz entre ceros, porque el ancho de haz a menos 3 dB es aproximadamente la mitad que el ancho de haz entre ceros. Entonces sucede con los dos anchos de haz. Y también cuanto menos uniforme sea, pues más ancho de haz tendré. ¿Y qué pasa con el nivel del lóbulo principal a secundario? Veamos cómo varía. La uniforme tiene un nivel del lóbulo principal a secundario pequeño, de 13 dB. La triangular tiene más. Y si pongo las parabólicas, pues veo que empezando con la uniforme, cuando es un poco parabólica tiene más, cuando es más parabólica todavía más, y cuando es totalmente parabólica todavía más. Y si miro lo que pasa con los cosenos, cuando el coseno tiene exponente cero y es uniforme, pues hay poco ancho de haz. Cuando es un coseno tiene más, cuando es un coseno cuadrado que es menos uniforme todavía más, un coseno cubo que es todavía menos uniforme todavía más, y el coseno a la cuarta que es todavía menos uniforme todavía más. Conclusión: más uniforme implica menos nivel del lóbulo principal a secundario. Menos uniforme implica más nivel del lóbulo principal a secundario. Entonces todo esto de aquí será válido para distribuciones normales, entre comillas. Normales, entre comillas, significa pues con el máximo en el centro, que decrecen monótonamente del máximo hacia los lados, es decir, distribuciones como estas, distribuciones uniformes, triangulares, parabólicas, cosenoidales, otras que no hemos visto todavía, pero son para distribuciones con formas de este tipo, ¿no? Con formas así, con formas de este tipo. No me lo apliquéis a una distribución con una forma totalmente absurda, porque entonces hay que hacer la transformada de Fourier y ver lo que pasa, ¿no? Pero para distribuciones normales sale esto. Y esto es algo que se puede deducir de las propiedades de la transformada de Fourier. Y nos queda una cosa más para terminar el último minuto de clase. Nos queda una cosa más. Fijaos que los anchos de haz son proporcionales a lambda partido por L. O lo que es lo mismo, los anchos de haz son inversamente proporcionales a L partido por lambda, que es el inverso del tamaño eléctrico. Esto es una cosa que no tiene que sorprenderos, porque vosotros de teoría de la señal sabéis que un pulso, que si yo tengo un pulso estrecho, su transformada de Fourier tiene un espectro ancho. Y si yo tengo un pulso ancho, su transformada de Fourier tiene un espectro estrecho. Esto lo sabéis ya de teoría de la señal, si no es nuevo para vosotros. Entonces, en este caso, mi señal sería la distribución de corrientes J o I, y su ancho es L, la longitud de la antena, y el espectro es el vector de radiación o el diagrama, y el ancho del espectro es el ancho de haz. Entonces ya veis que varían inversamente. El ancho de haz, que es la anchura espectral, varía inversamente con el tamaño de la antena, que es la anchura de la señal, ¿no? Esto es un concepto que vosotros ya tenéis de teoría de la señal, pero aquí se utiliza mucho. Es decir, yo necesito una señal que tenga mucha directividad, por ejemplo, para comunicarme con un satélite, una antena que tenga mucha directividad, implica que tendrá un ancho de haz pequeño, porque el ancho de haz varía al revés que la directividad, cosa que sabemos de aquí. El ancho de haz es pequeño, entonces, para que el ancho de haz sea pequeño, el tamaño eléctrico, como es inverso, tiene que ser grande. Entonces, una antena muy directiva necesita un tamaño eléctrico grande, es decir, que tenga muchas longitudes de onda. Por eso, una parábola tiene tamaño de metros, una antena parabólica tiene tamaño de metros, se utiliza frecuencias de gigahercios donde las longitudes de onda son centímetros, de manera que normalmente una antena parabólica tiene un tamaño de centenares o como mínimo decenas de longitudes de onda,
entonces el ancho de haz puede ser muy pequeño y la directividad puede ser muy grande. Entonces, conclusiones que hay que recordar, importantes. La directividad aumenta con el tamaño eléctrico de la antena. El ancho de haz disminuye con el tamaño eléctrico de la antena. Y de cara a una distribución más uniforme o menos uniforme, lo que hay en la tabla. Cuanto más uniforme, más directividad, menos ancho de haz y menos nivel del lóbulo principal a secundario, y cuanto menos uniforme, lo contrario.